¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada ¿Qué observas? Nuestro resumen dice así: como sabes, los mensajes publicitarios tienen como propósito vender un producto o servicio, y así aumentar sus ganancias, utilizando todos los elementos que estén a su alcance, como los sonidos, los textos y las imágenes. Seguramente ya conoces algunas características de los anuncios publicitarios, pero sigue conociendo más del tema. Primero, tienes que decir que la publicidad se vale de un lenguaje que reúne diferentes elementos que se apoyan entre sí y que, básicamente, son visuales y verbales. Los primeros tienen la función de llamar la atención de manera inmediata. ¿Te has dado cuenta de que en muchas ocasiones volteas a ver un anuncio rápidamente? Esto se debe, seguramente, a la imagen que, asociada a otros elementos como el color, la tipografía o la forma en que aparece, nos cautiva para saber de qué se trata. El elemento verbal está compuesto principalmente por los recursos gramaticales, así como de figuras retóricas, cuya función es la de persuadir al público. Los mensajes pueden ser gráficos, sonoros o audiovisuales, dependiendo del medio en que se encuentren. Los anuncios sirven para convencer a su público para que adquieran un bien o servicio. Van dirigidos a un público en particular. Es decir, algunos van dirigidos a los adolescentes, otros a los adultos, adultos mayores o niños, lo que significa que cada anuncio toma en cuenta la edad del consumidor, el género, sexo y ocupación, dependiendo del producto o servicio que ofrezcan, y se crean para diferentes medios como son la televisión y la radio. Los mensajes usan un lenguaje particular que tiene como finalidad transmitir, en breve tiempo, lo que quieren que el público sepa para atraer su atención. Cuando se habla de recursos, se habla de elementos tangibles o intangibles que puedes tocar o pensar. En este caso, son cosas que te ayudan a generar una composición para un diseño. Cuando mencionas la palabra visual, se refiere únicamente a la capacidad humana de percibir el mundo a través del sentido de la vista. Sin embargo, pudiera existir otros recursos que no necesariamente son visuales. Estos pueden ser aromas, texturas o sonidos. Así es que los recursos visuales se pueden utilizar esencialmente en una composición para un anuncio publicitario. Son la forma, la escala o tamaño, el color, la textura y el formato. Todo esto puede ser tan simple como un punto en medio de un formato de cartel, hasta la profundidad y calidad de una fotografía en alta resolución. Incluso se habla de realidad aumentada o realidad virtual, que si bien está utilizando los recursos visuales antes mencionados, también está jugando un papel importante, impactando prácticamente todos nuestros sentidos. El reto de hoy es el siguiente: sigue observando con detenimiento las imágenes que se te presentan en los anuncios publicitarios. Descubre qué recurso visual ocupan y qué figura retórica utilizan. Las figuras retóricas que has visto no son las únicas, existen más. Busca qué otras figuras retóricas se usan en los anuncios publicitarios. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Teorema de Pitágoras, Justificaciones. Nuestro resumen dice así: realizarás un recorrido a través del tiempo para conocer la historia del Teorema de Pitágoras, la vida del famoso matemático griego y algunas justificaciones de su famoso teorema. El Teorema de Pitágoras establece lo siguiente: en cualquier triángulo rectángulo de lados ABC, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En un triángulo rectángulo, como el de la figura, con un cateto de longitud A, otro cateto de longitud B y la hipotenusa de longitud C, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Comienza por aprender un poco de la vida de la persona cuyo nombre ahora conoces por su famoso teorema. Se refiere, por supuesto, al gran matemático griego llamado Pitágoras. Pitágoras nació en el año 570 a.C., en la isla griega de Samos, en el este del mar Egeo. Desde muy joven se apasionó por el maravilloso mundo de los números. Así fundó en Crotona, Italia, una escuela dedicada al estudio de las matemáticas, la cual tuvo, por cierto, muchos seguidores y que fue conocida con el nombre de Escuela Pitagórica. En la escuela pitagórica, los conceptos de número, triángulos y la idea abstracta de prueba era lo más importante. Sin embargo, también se estudiaba astronomía, filosofía y ciencias naturales. A los miembros de esta comunidad tan especial se les dio el nombre de pitagóricos. Uno de los maestros más importantes en la educación de Pitágoras fue Tales de Mileto. Tales de Mileto pudo medir la altura de una de las pirámides de Egipto utilizando la semejanza de triángulos y la sombra proyectada por la pirámide. Fue el mismo Tales quien introdujo a Pitágoras en la idea de las matemáticas y a la astronomía Pitágoras. Al igual que Tales, viajó por Egipto y Mesopotamia. El concepto del teorema de Pitágoras fue utilizado por los babilonios, egipcios y chinos muchos siglos antes de que el propio Pitágoras naciera. Esto se sabe gracias a los registros históricos como tablillas y papiros. Por ejemplo, la forma del teorema de Pitágoras apareció en la antigua civilización egipcia 2000 antes de nuestra era.
Los egipcios conocían y utilizaban el hecho de que el triángulo de lados 3, 4 y 5, o proporciones de estos números, era un triángulo rectángulo. A este triángulo lo llamaban triángulo de Isis y lo utilizaban en herramientas de trabajo. El triángulo de Isis era una cuerda con 12 segmentos iguales divididos por nudos atados que formaban un triángulo rectángulo con lados de longitud 3, 4 y 5 y que utilizaban como escuadra para trazar líneas perpendiculares. El reto de hoy es el siguiente. Te sugerimos buscar en tu libro de texto todo lo relacionado con el tema. Resuelve ejercicios que se proponen para que así puedas enriquecer tu conocimiento. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Las remesas de plata de Nueva España en el intercambio internacional. Nuestro resumen dice lo siguiente: el tema de plata y el comercio es importante, no solo para la historia del país, sino para la historia mundial, porque permite conocer cómo este metal americano contribuyó al desarrollo capitalista mundial. El propósito de esta sesión es analizar la llegada de la plata de Nueva España a la metrópoli y Europa, y su importancia en la economía europea, es decir, conocer cuáles eran las rutas de la plata desde su salida de Nueva España hacia Europa y qué función cumplió la plata en la economía de España y del mundo. La minería hizo de México a fines del siglo XVII una de las ciudades más opulentas del mundo. A pesar de la enorme desproporción con que esa riqueza estaba repartida, el comercio exterior de Nueva España durante el siglo XVII se hacía con las Filipinas por el puerto de Acapulco y con las islas y la metrópoli por el puerto de Veracruz. El más importante era el de Filipinas. Prohibió el comercio de exportación de México con el Perú, que durante el siglo anterior produjo tan benéficos resultados a la industria de Nueva España. La gran abundancia de oro y plata que llegaba de las Indias disminuían los productos de las fábricas españolas, se hacían de uso indispensable las manufacturas extranjeras y el comercio de las Indias se hacía ya por 1700 con todas las naciones de Europa, tocándole solo pequeña parte de España, que era nomás el puente por donde las mercancías pasaban a Nueva España y el oro y la plata cruzaban para dar vida y energía a Alemania, a Francia, a Italia, a Holanda y a Flandes. Es interesante cómo la minería se convirtió en la principal actividad económica de Nueva España y cómo la plata permitió solventar las deudas de España con otros países de Europa. Por ello hubo tanto cuidado en vigilar la extracción de minerales y su traslado de Nueva España hacia Europa. ¿Imaginabas que la minería fuera una actividad tan importante para España que incluso se llegó a prohibir el comercio con cualquier otro país europeo o de América? Es decir, la corona tenía todo el control, organización y comercio en torno a los metales preciosos. Sin embargo, ¿sabías que, para atacar el comercio y robar los barcos cargados de oro y plata, en las costas de América acechaban piratas y corsarios organizados de manera autónoma o subsidiados por estados europeos que deseaban declarar la guerra a España? Es interesante cómo se ha generado en tu mente una imagen de los piratas distinta, construida por el cine o la televisión, un tanto romantizada, cuando en realidad la mayoría de ellos eran traficantes al servicio del gobierno de otros países, enemigos de los españoles, que pretendían arrebatar lo que estos a su vez obtenían explotando las minas y a los trabajadores de Nueva España. Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Cómo se representa el conocimiento químico? Nuestro resumen dice lo siguiente: ¿de qué se tratará el tema del día de hoy? En esta sesión se representará con la estructura de Lewis y con otra simbología química, elementos, moléculas, átomos, iones. El uso de símbolos permite una comunicación clara, precisa y universal, y a lo largo de la sesión nos apoyaremos en la tabla periódica para identificar las propiedades de los elementos químicos. Es importante interpretar la información que contiene la tabla periódica. Esta es un sistema de clasificación. Si la revisas, entenderás que todas esas letras no es otra cosa que los símbolos de los elementos que la conforman. Poco a poco entenderán por qué hay una ubicación específica para cada elemento químico. Con base en su orden periódico, los elementos químicos tienen determinadas propiedades que son aprovechadas para su obtención, así como en diferentes aplicaciones tecnológicas. Lo maravilloso del estudio de los elementos químicos es que permite entender y predicar su comportamiento y sus interacciones entre átomos iguales y diferentes. Lee la siguiente cita: la química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos, que son los componentes básicos de la materia. Peter Atkins. Un dato interesante es que los elementos químicos se representan con símbolos integrados por una o dos letras de su nombre en latín, griego o árabe, en la mayoría de los casos. En la química, durante su desarrollo, se ha construido un lenguaje, que es interpretado por los estudiantes y profesionales de esta ciencia, igual como lo has estado haciendo. Necesitas aprender el lenguaje químico de manera dinámica, para que tus conocimientos sigan constante construcción y que mejor si al mismo tiempo te diviertes. Reflexiona. ¿El lenguaje de la química es universal? ¿Por qué? ¿Cuáles son los electrones de valencia? ¿Qué es la estructura de Lewis o diagrama de puntos? Los conocimientos químicos se pueden interpretar en cualquier parte del mundo, ya que la simbología y el lenguaje es universal. Para eso, inicia por saber quién fue Gilbert Newton Lewis.
mejor conocido como Lewis, fue un científico estadounidense quien destacó en química, famoso por su trabajo sobre la denominada estructura de Lewis o diagrama de puntos. Un dato interesante es que Newton Lewis nace 4 años antes que Albert Einstein. Einstein, por un lado, se inspiró en Isaac Newton para sus estudios y por otro lado llegó a tener cierta rivalidad con Newton Lewis. Sí que tenían sus Newtons opuestos. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Como recuerdas, en el modelo de Bohr, cuando realizas el acomodo de electrones, se empieza con las órbitas más cercanas al núcleo, los cuales reciben el nombre de electrones internos. La órbita más alejada del núcleo es la de mayor energía, y recibe el nombre de capa de valencia, y los electrones que ahí se encuentran reciben el nombre de electrones de valencia. La mayoría de los átomos de los elementos no tiene completa su capa de valencia, en consecuencia son inestables. Pero si son inestables, ¿por qué se unen los átomos entre sí? Para completar su capa de valencia, los átomos de los elementos se unen entre sí. Al hacerlo, puedes perder, ganar o compartir uno o más electrones de valencia. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Miradas y Percepciones. Nuestro resumen dice lo siguiente: explorarás diferentes momentos históricos por diversas obras y estilos de arte. Abre tu mente para observar, sentir y escuchar distintas percepciones y formas de hacer arte. ¿Sabías que Beethoven, para hacer el himno a la alegría, pieza musical, se inspiró en un poema de Friedrich Schiller? Un poema que exalta la vida, la fraternidad, la amistad, y Beethoven quiso expresar eso a través de esas notas. El ser humano ha sido curioso por naturaleza, y esto lo ha llevado a experimentar, conocer y cambiar la forma en la que vive. Se organiza, viste, se relaciona con otros y sobre todo se expresa. El arte es por excelencia el lenguaje que permite comunicar distintas formas de ver el mundo que te rodea. Piensa en cómo se ha interpretado un beso a través de la historia. Para esta actividad podrías usar lo que tengas a la mano, por ejemplo vasos, frascos, cucharas, y puedes tener una instalación sonora. ¿Pero qué es una instalación sonora? Es una instalación artística, es una forma de expresión contemporánea en donde el artista suele usar diversos elementos como objetos de la vida cotidiana, luces, paredes, elementos de la naturaleza, con la intención de jugar con un espacio. Lo más interesante es que el espectador es parte de la obra al interactuar con la instalación durante el recorrido, por ejemplo, como la obra de Elena Escobedo en el espacio escultórico en Ciudad Universitaria de la UNAM. ¿Cómo crees que sería otra forma de representar un beso fuera de lo tradicional? Puedes tomar los elementos que se encuentran en el espacio, por ejemplo, el buró de tu recámara, cubetas, con los elementos que encuentres juega con ellos de manera que se vean interesantes. Si deseas puedes ocupar agua, la puedes pintar con pintura vegetal o un sobre de agua saborizada. Pintura, algo que deje color, si es que así lo deseas. Recuerda que puedes utilizar cualquier elemento que tienes en casa y juega con el espacio. Lo importante es que experimentes y logres una creación. Una vez que ya instalaste tu escenario con los materiales que encontraste, ahora te inspirarás en la hermandad. Imagina que cada recipiente de cristal son las personas que extrañas. El reto de hoy es el siguiente: observa con atención a tu alrededor. Encontrarás una gran variedad de lenguajes artísticos que te servirán para hablar sobre los eventos que vives día con día. Con eso, elabora con cualquier elemento que tengas en el espacio donde te encuentres una instalación, un dibujo, una canción, interpretación con el cuerpo, para expresar cómo te sientes en este momento de confinamiento social. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.